menos de un mes para el Mundial. Y vamos a analizar en esta noche cuáles son los usos y costumbres de lo que está sucediendo en Qatar, cuáles podrían llegar a ser los riesgos y también, más allá del fútbol y de la justa deportiva, vamos a hablar mucho de política. ¿Por qué en Qatar y no en algún otro lado? Muy, pero muy buenas noches. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esta es Noche de Contracara, aquí en El Heraldo Televisión. Escríbanos por favor, en @Heraldo de México o en mis redes sociales también, @LuisCárdenasMX. Oiga, para hablar de este tema, saludo con muchísimo gusto a Anabel Ortega Muñoz. Ella es politóloga e internacionalista en la Universidad Iberoamericana. Hoy estamos muy ibero, de hecho. Anabel, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer con ustedes siempre estar viendo estos temas tan interesantes para toda la audiencia. Un honor, muchas gracias, de verdad, Anabel. Y también está con nosotros Tarik Seraoui. Él es académico de la Universidad Iberoamericana, también del Departamento de Estudios Internacionales y especialista en Medio Oriente. Tarik, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias y un gusto estar con mis colegas. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos analizando un poco por qué Qatar? ¿Por qué no algún otro país de todo el mundo árabe, más allá de todo lo que vendrá y más adelante platicamos de los usos y costumbres y los riesgos que puede haber y que nos van a mandar la Guardia Nacional y los desplantes que hemos hecho los mexicanos y a ver cómo nos va ahora en Qatar? Primero, políticamente hablando, ¿es un mundial que se da en medio de una invasión de Rusia a Ucrania? Es un mundial que se da en una competencia brutal en temas petroleros también, en lo cual la zona representa muchísimo, una competencia de Qatar con Medio Oriente en los Emiratos Árabes, etcétera. Y bueno, pues es también un mundial que se da en un mundo que va saliendo de la pandemia. ¿Qué primera lectura podemos tener, Anabel, de esta visión política, de este panorama internacional? Sí, desde luego, como lo comentas, Luis, y es un reto enorme para Qatar y para toda la región y sobre todo para toda la afición. Yo creo que estamos frente a una etapa de muchos retos como seres humanos, sí, pues claro. saliendo de la pandemia, de cuidarnos, de estar vacunados, siguiendo muchas medidas sanitarias. Por otro lado, también, como bien lo mencionaste, el tema de la guerra, ¿no? En un lugar donde justo ahora se debate todo el tema energético, ¿no? Todo lo que estamos viendo a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y todas las repercusiones que ha tenido en Europa y sobre todo en el oeste, ¿cómo entonces ver que ahora pasa? Es como si no pasara nada, ¿no? Y de repente todos vamos a ir al Mundial. Pues sí es un reto para muchos analistas entender un poquito cómo nos vamos a comportar. Sobre todo porque la Copa de Fútbol pues tiene que ver con todo el mundo, tiene que ver con una tradición, con una cuestión cultural. Ahí es la fiesta también de las culturas, no solo es una gesta deportiva. La Copa del Mundo tiene que ver con todas estas expresiones que enriquecen muchísimo cualquier gesta deportiva. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con este maravilloso Medio Oriente, en donde tenemos muy poca información en general y donde toman una apuesta muy grande desde el momento en que se postulan para ser la sede. Y sobre todo también para muchos aficionados, alumnos que nos comentan, gente del fútbol, dicen, ¿por qué ahí? ¿Por qué esta primera vez en Qatar? ¿Por qué ahora vamos a ir a conocer otro espacio? Y es ahí donde yo creo que estamos justamente hoy contigo y con todos las colegas analizando este momento, claro, que va a ser histórico. La primera vez en Medio Oriente, el conocer otra cultura, el que también no estén invitados a jugar los rusos, ¿verdad? Y que esto genera... Pues un ruido importante, ¿cómo no? Otra forma de la geopolítica deportiva, digamos, ¿no? Y donde la diplomacia deportiva también ha tenido que jugar un papel importante. Aquí también hablábamos hace un momento, Tarik, fuera de aire, de este poder blanco, porque el fútbol, a lo mejor a alguien le gusta mucho el fútbol, a lo mejor no tanto. Yo lo confieso, perdóneme, crucifíqueme, pero yo no soy pambolero. A mí no me gusta el fútbol, lo siento, no me gusta el fútbol. Pero, pues sí, obviamente es el mundial, se pone divertido, se pone interesante, pero hay mucho más allá que fútbol atrás del mundial. Claro. ¿Por qué en Qatar y no en otro lado, por ejemplo?
Qatarí? ¿Qué lees políticamente hablando? Claro, bueno, para empezar, yo creo que quien diga siempre que en el fútbol no hay política, pues se está intentando tapar el sol con un dedo. Claro que hay política de por medio. Y aquí es interesante que efectivamente es la primera vez que se hace el Mundial, no solo en Medio Oriente, sino en un país árabe. Cabe recordar que ha habido ya otro país árabe que ha pedido 6 veces ser la sede, Marruecos. Y Marruecos ha estado en segundo lugar durante muchas ocasiones de serlo, desde Estados Unidos, en los 90s, Sudáfrica, de hecho, quedó también en segundo lugar. Te hago ahí una pausa, perdón. Sí. ¿Es la primera vez entonces que es un país árabe? Es la primera vez que es un país. Ah, caray, no, bueno, pues esto es la primera vez que es un país árabe. ¿Y el primer país árabe? Resulta ser Qatar. Como bien comentábamos, podemos pensar, Marruecos es un país mucho más abierto al turismo, más amigable, si lo queremos decir así, más acostumbrado a recibir, y sin embargo no lo dan, y a Qatar lo dan a primera. Yo creo que aquí en realidad bien podemos hablar del gran poder suave que tiene Qatar. Es un país con mucho peso en la región. Al Jazeera, si nos vamos a los medios, pues tiene su sede justamente en Doha, efectivamente. Y también cabe mencionar el trabajo que ha estado haciendo el primer ministro qatarí, Khalid Ben Khalifa, que en realidad ha sido excepcional. Entonces, el ver como un pequeño país de 2,5 millones de habitantes, de los cuales solamente 300,000 son catarís, tiene un peso en la región a tal grado, a mí me parece realmente formidable. Y creo que por otra parte también nos habla mucho del gran crecimiento que está habiendo dentro de la región, sobre todo con los pequeños países del Golfo. En este sentido, el ver el modelo que está tomando Qatar, muy de la mano del modelo de los Emiratos Árabes Unidos, abrirse al turismo, mostrarse como países modernos, mostrarse como países donde se puede, que están dispuestos a recibir expats, los llamados trabajadores que llegan de economías fuertes, y hacer una vida, hacer un futuro, y que estos países están abiertos, pues en realidad creo que con todos sus bemoles, el trabajo que ha hecho este país en cuanto a relaciones públicas es formidable. Porque aquí hay un asunto que tiene que ver con la radicalización y los estigmas del mundo árabe. Y lo digo con todo el respeto del planeta. Sí, sí. Se ofenda, por favor. O sea, lo digo con todo el respeto, pero de pronto no. Es que ahí el terrorismo, es que los yihadistas, es que el extremismo. Creo que es una oportunidad pues de oro para demostrar un mundo árabe total y completamente distinto al tema. ¿Lo logrará, no lo lograrán? ¿Qué lees, querida Anabel? Pues justo ese es el reto, como decía, y es donde va a haber la mayor manifestación de culturas. Y en ese sentido, yo creo que hay muchos prejuicios y yo creo que es una gran oportunidad para que el mundo árabe se presente de otra forma. Tenemos mucho que aprender de ellos, mucho que aprender también de lo que es el Islam. Para ellos muy importante y que para todo el mundo ha sido en algunos momentos de la historia y de la historia contemporánea pues también estigmatizado por muchas razones. Como yo siempre lo he comentado, no todas las religiones, todos los estilos, todas las creencias tienen pues personas buenas, personas malas, y eso no significa que podamos juzgar a unos por otros. Así es de que esto es el principal reto y la gran oportunidad, pero no solo para Qatar. A mí me parece fundamental que también adquiramos este conocimiento de lo que es el Islam y de que además, sabiendo que es la segunda religión que se profesa en el mundo, entonces es conocer qué piensan, cómo viven, también conocer esta cultura del desierto, que para muchos es totalmente ajena. Siempre hemos hablado del medio ambiente, de todas las economías del mundo, de cómo se hace el comercio, de cómo vivimos en Occidente, del estilo de vida, pero conocemos muy poco de la vida del desierto, ¿no? ¿Qué significa vivir en donde hay mucha arena, donde el agua es lo más preciado y donde todos los desarrollos tienen que ver también con el agua y con la subsistencia? Entonces, temas que ahora en el mundo son importantes también, el tema del medio ambiente, del agua, y cuando vemos estos países con este desarrollo impresionante, a partir de una disciplina absoluta, a partir de un objetivo y de un convencimiento, creo que es mucho que aprender de ellos, ¿no? Citas algo fundamental y nos das pie para abrir también este asunto en torno a la religión. Lo
importante que es entender la religión en el mundo árabe, lo que representa esta ley Sharia o Sharia, no sé exactamente cuál será la pronunciación correcta, lo he escuchado en ambas formas y bueno, de pronto ya uno termina más confundido, pero quiero que escuchemos y veamos en estos momentos al embajador de Qatar en México. Él es Mohamed Al-Ghugari, y bueno, pues habla justamente sobre las religiones y diciendo, se practica el Islam en Qatar, pero todas las religiones están bienvenidas, todas las maneras de pensar son bienvenidas en un país que va a intentar venderse tolerante. Vamos a escucharlo. El Islam siempre dice bienvenido a todas las religiones. Okay. Por ejemplo, ahorita estamos como 15-18% del país. Okay. Los catarí. Sí. La mayoría son extranjeros, pero son bienvenidos. Quiero preguntarte, Tari, quienes no practicamos el Islam, particularmente quienes estamos en Occidente, ¿cómo entendemos el Islam? O sea, ¿por qué de pronto esto es tan importante y no sería tan importante como si se hiciera en Alemania, en Francia, en Sudáfrica? Bueno, yo creo que desgraciadamente hay un parteaguas en cuanto a cómo entendemos el Islam y cómo lo vivimos los musulmanes también, y es el 2001, donde desgraciadamente comienza a haber muchos estigmas y comienza a haber muchos prejuicios en torno a. Ahora bien, claro, hay que entender que si bien la religión forma parte integral de las sociedades musulmanas, no en todos los países la vida gira en torno a la religión. ¿Y qué quiero decir con ello? Hay países musulmanes, aquí nada más hago una pequeña aclaración, árabe y musulmán no quiere decir lo mismo. Claro, hay países árabes donde hay un gran número de cristianos, Líbano, por ejemplo. Hay países árabes donde hay un gran número de judíos, Marruecos, por ejemplo, en su momento Siria, el Yemen, Irak, la propia Argelia. Y en este sentido vamos a tener también países musulmanes que son muy abiertos, muy seculares incluso, Turquía, por ejemplo, y países que van a ser mucho más conservadores. De la misma manera que también tenemos una diversidad enorme dentro del mundo cristiano, pues también tenemos una diversidad enorme dentro del mundo musulmán. Y yo siempre que hablo acerca del Medio Oriente, lo primero que comento a quienes escuchan es, el Medio Oriente, la palabra que lo define definitivamente es heterogeneidad. Okay. Porque no podemos pensar el Medio Oriente como una sola cultura, como una sola religión y como una sola forma de vida. Efectivamente, en Qatar es importante la vida del desierto, la vida del beduino y, por supuesto, el Islam forma una parte muy integral porque es un país tradicional, es un país conservador y, sobre todo, a diferencia de muchos otros países musulmanes, es un país donde la ley es religiosa. Que esa es la famosa ley Sharia, ¿no? O Sharia. Es la famosa la Sharia, que se traduce como ley islámica, pero en realidad su traducción quiere decir una guía, es una guía de vida. E incluso esta misma ley no se vive igual en distintas partes del mundo. Ahora, islámico. Vamos a utilizar un poquito esta jerga deportiva, ¿no? Este lenguaje deportivo. Si nos ponemos en un ranking, como bien nos decía Tarik hace un momento, entre los más radicales, no sé, pienso en Sudán. ¿No? O sea, Sudán es obligada, no un velo, la burka, ¿no? En algunos puntos. O sea, que la mujer vaya total y completamente cubierta. O Irán también está dentro de algunos muy severos. A lo mejor otros que son realmente muy relax. Se me ocurre Jordania, por citar alguno, que es realmente muy secular, ¿no? Muy tranquilo, sí. Muy abierto a Occidente. ¿Tú en dónde pondrías a Qatar, Anabel? Pues justo eso es lo que vamos a ver. Media tabla, muy radical, muy relax. Yo creo que estarían media tabla si comparamos con el mundo del Islam. Y me encanta que haga esa precisión mi colega, no del todo el mundo árabe es musulmán, pero aquí sí lo son. Entonces, justo eso es lo que ellos mismos también están experimentando. Yo creo que han tenido otras gestas deportivas, ¿no? Han tenido los interclubes y han tenido otros... Los asiáticos. Los asiáticos y algo olímpico también, algunas competencias, en donde ya se han estado probando. Pero este es un evento masivo. Claro.
Y los eventos de masas, no es como nosotros aquí en la Ciudad de México estamos acostumbrados, ¿no?, al Zócalo, ¿no? Y toda esta masa, vivir en masa, no es así, es muy pequeño, lo hemos visto, son 2.5 millones de habitantes, de los cuales 80% no son cataríes, ¿no? Como bien comentaba mi colega. Entonces, ver cómo, hasta dónde ellos están también reorganizándose para tener esta presentación de la tolerancia, de entender que no todos opinamos igual, que ellos han tenido que tomar una serie de medidas, es impresionante, para recibir a todos los visitantes, para comprender que no todos piensan igual. Y yo creo, lo poquito que hemos podido ver, porque hay información que es interna, no tenemos acceso a ello, pero han estado cediendo terrenos, han estado cediendo en el tema. Podemos pasar al árbol de la fiesta, el tema del alcohol, ¿no? Donde sí, donde no, tener estos lugares que es para los fan fest, ¿no? Donde puedan estar, pues, degustando su copa, su cerveza, lo que sea, parte de la fiesta, y donde ellos tengan también un tipo de control. Y, por otro lado, decir, pero aquí también se respetan. Y yo creo que es algo que todos debemos tomar en cuenta, porque yo creo que es un buen momento para que el mundo nos encontremos y nos encontremos en la diferencia. Es un buen momento en entender que no porque sea el fútbol, yo voy a no respetar tu país. O sea, voy a un evento deportivo, pero tu país tiene tus reglas, las reglas, entonces yo tengo que obedecerlas. Y es el caso de los mexicanos cuando cruzamos la frontera. Vamos, aquí nos pasamos el alto y tal. Y llegamos a Estados Unidos, no, aquí sí obedezco. Bueno, perdón, lo tenemos que hacer en todos los sitios. Y ahorita hablamos de ese tema. Tocas un asunto importantísimo, Anabel, y a lo mejor sí somos los mexicanos muy respetuosos de la ley en Francia hasta que nos ponemos hasta atrás y se nos ocurre apagar la llama eterna porque nos dieron ganas de hacer pipí, ¿no? O lo que ha estado sucediendo en Japón. Bueno, o sea, ahorita nos vamos con una recopilación de anécdotas en donde pues, siempre damos por ahí alguna nota. Pero mucho de esto tiene que ver, como bien lo decías, con el alcohol. El alcohol no está permitido en muchos países musulmanes y en muchos países del mundo árabe también está restringido. ¿Qué es lo que puede pasar con el alcohol, particularmente en Qatar? ¿Qué nos dices, Tarik? Bueno, sí, efectivamente no se permite beber. Al musulmán, pues no se nos permite. Eso no quiere decir que todos los musulmanes le hacemos caso. No, porque a ver, vamos a entender, o sea, en este sentido, claro, el Islam dice una cosa, pero la práctica puede ser bien otra. Y por ende hay países donde se permite el alcohol. Argelia se permite, Turquía se permite, y hay países donde su venta está completamente prohibida, como Arabia Saudita, que se llama un país seco, porque no hay manera de encontrar alcohol, o Qatar. Qatar tiene una ley muy interesante antes del Mundial, en la cual, ojo, el alcohol está prohibido al musulmán. Recordemos, como bien mencionaba mi colega, hay un 80% de la población catarí que no es originaria. Bueno, hay algunos musulmanes, pero la gran mayoría de inmigrantes en Qatar son de la India, practican el hinduismo. Después hay gente de Nepal, hay gente en muchas otras partes. Y en este sentido, ellos sí pueden beber. ¿Dónde se puede beber? En hoteles o lugares... sobre todo es hoteles que son lugares muy controlados, muy controlados. Y la manera en la que uno puede beber o no es viendo su carnet de identidad. Pues si ven que uno no es musulmán, le ven el alcohol. Pero ¿cómo sabes si es musulmán o no? Y te lo pregunto con esta diversidad que hay, porque es muy interesante. A ver, es como los católicos. O sea, los católicos cuando tienes la prohibición de comer carne, no, bueno, pues, o sea, por Dios, o sea, algunos lo hacen y qué bueno, y pues muchos no, muchos no lo hacen. Y hay muchos musulmanes, pues que me imagino es el mismo tema, pues ¿no? O sea, pues, soy musulmán. No quiero echar de cabeza a nadie. Mi familia es musulmana, pero a ver, ¿qué pasa ahí entonces? ¿Cómo van a saber que eres o que no eres musulmán? Bueno, aquí, por supuesto, mucho tiene que ver cuando uno llegue al Mundial. Está el pasaporte, pero también está lo que se le va a llamar la tarjeta Heija. Heija quiere decir vamos. Y esta va a servir como pase, va a servir también como cierto tipo de visa, también va a servir para
a través de ella ofrecer transporte público gratis y a través entonces de el tramitarla y por supuesto de ver la nacionalidad y ver el nombre es que se puede saber entonces quién sí es y quién no es. Y efectivamente en el caso de la venta del alcohol se ha tranquilizado mucho, pero sigue habiendo restricciones. Por ejemplo, está prohibidísimo importar alcohol. En pocas palabras, si nos están viendo, lo lamento a los compatriotas, no se van a poder llevar alcohol porque se va a poner muy mal el asunto. Porque llegando al aeropuerto hay un filtro muy de seguridad. Claro, como en cualquier aeropuerto del mundo. Y quien venga con botellas le van a ser inmediatamente confiscadas. Ok, a ver, déjenme compartir lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard hace poco. Nos van a mandar por ahí algunos elementos de la Guardia Nacional. Militares, qué raro, ¿verdad? Bueno, pero van a ir unos elementos de la Guardia Nacional a echarnos la mano y tratar de cuidarnos. Sí. Escuchemos al canciller. Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación con sumo interés. ¿Por qué es tan importante la Guardia Nacional? Alguien se preguntará, bueno, si no van a tener funciones de jurisdicción, o sea, no te pueden detener, no pueden tener armas, no van a portar uniformes. ¿Cuál es su función? Vamos a coadyuvar para que haya un puente entre la afición mexicana, nuestra lengua y costumbres y formas de organizarnos, y las autoridades cataríes. Eso es importantísimo y puede ser decisivo para miles de personas o cientos de ellas en Qatar. Por eso es muy importante que esté la Guardia Nacional. Gracias por su respaldo. Bueno, a ver, nuestras costumbres. No es que sean nuestras costumbres y da mucha pena, pero a ver, rapidísimo. Francia, 1998. Rafael Ortega caminaba en París, estaba hasta las chanclas, le dieron ganas de hacer pipí y, ¿por qué no? Fue ahí en la llama eterna. En Japón, un mexicano accionó por primera vez en la historia del tren en Japón el botón de emergencia del tren. Nunca se había activado. Bueno, pero al mexicano se le ocurre activarlo porque igual venía hasta las chanclas. En Alemania, en 2006, no nos acordábamos muchos, un mexicano se puso igual, estaba hasta atrás, se llama Evaristo Madera, y terminó movilizando parte del ejército alemán, sí, tal cual como lo escucha, porque se quedó dormido en un búnker que el gobierno había acondicionado para temas ahí específicos en el Mundial. Se puso a gritar después, lo tuvieron que sacar. En fin, eso pasó en 2006. En Sudáfrica, 2010, ya en la briaga, ya en la fría fiesta, a un mexicano se le ocurre ponerle pues algunos artilugios mexicanos a la estatua de Nelson Mandela. Lo arrestan y luego sale 2 días después y dice, es que le faltaba un toque mexicano. Ok, sí, nos da mucha pena, qué triste que seamos así, pero a ver, también no se trata de rasgarnos las vestiduras. Los famosos hooligans de la Gran Bretaña, vaya que también tienen historias. Los fanáticos italianos, particularmente ahora que también hay algunos movimientos sumamente radicalizados, vaya que también tienen historias. Y ahí es en donde yo quisiera preguntarles, ¿qué tanto va a estar preparada Qatar en la tolerancia para esto que puede llegar a suceder? Porque el llamado es a portarnos bien, pero no sé si vayamos a hacer caso, Anabel, por ejemplo. ¿Qué nos dices? Bueno, efectivamente, yo creo que hay que concientizar mucho a la afición y como decíamos, está bien la fiesta, pero tenemos que respetar. Y si no, si hay leyes que aun cuando el gobierno mexicano interponga los mejores buenos oficios en materia consular, no va a ser posible defender lo indefendible. Okay. Y eso hay que ser muy claros. Yo creo que la Cancillería está haciendo un esfuerzo muy importante en informar a todos de qué sí, qué no. Y el tema de la Guardia Nacional, que suena extraño, pero yo cuando escuché al canciller la primera vez en esta materia, me parece que es la búsqueda por todos los medios de un intermediario que nos ayude a que nuestros compatriotas sí se diviertan, pero que sea tu propio colega mexicano, tu amigo, ¿no? Tu compadre, que te diga, esto no, porque sí nos vas a meter en un problema
y vas a meter un problema al gobierno de México. Que un paréntesis a ver si lo logran, porque no sé exactamente el número de guardias nacionales contra unos 80,000 mexicanos que pueden llegar a ir a Qatar. Ahora sí que no hay poder humano, ¿no? Y ahí también es un tema, y quiero complementar lo que bien dijo Tarik, el tema del alcohol, no lo pueden llevar. Y lo que escuché, y estoy casi segura, y es mejor que no se arriesguen, tampoco los vapeadores. Sí. Porque los jóvenes usan mucho esto del, no sé, son estos cigarros electrónicos, se los van a quitar. Pero además está prohibido venderlos. Y que no se te ocurra droga, ¿no? O sea, que sí puede llegar a ser peligro. Palabras mayores. Ahí sí es cero tolerancia. Y yo creo que ahí es donde está la Guardia Nacional en este tema, porque sabemos que hay quienes la acostumbran, sobre todo temas de marihuana y otros que no son las sintéticas, ¿no? Ya. Yo creo que puede ser muy delicado. Antes de irnos a la pausa, Tarik, ¿tú cómo ves el tema internacional? Más allá de solamente México, o sea, y además, pues con toda la expertise que tienes de aquellos lares, o sea, pues imagínate los ingleses, insisto, los alemanes, los italianos, gente también de otros países, hasta árabes incluso, que se pueden salir del huacal, por decirlo de alguna forma. Bueno, justo pasó algo muy interesante. La propia Gran Bretaña le prohibió la ida a más de 15,000 hooligans. De plan. Sí. Y esto creo que, a ver, podemos justamente hacer bromas y hablar de lo que ha pasado con nuestros compatriotas, pero aquí también hay una responsabilidad por parte de otros países. O sea, la Gran Bretaña se está haciendo responsable de su fanaticada y de saber que son problemáticos. De igual manera, ojo, también no hay que espantarse con el tema del alcohol. Recordemos, por ejemplo, en Francia está prohibido beber en los estadios. Entonces, no es una cuestión exclusiva de, en este caso, Qatar. Lo que está prohibido es beber durante el juego en el estadio, pero se puede beber antes del juego, se puede beber después del juego. La venta del alcohol será más o menos como de 6 de la tarde a 1 de la mañana, en otros lugares hasta 10. Lo que sí en Qatar se ve muy mal, y esto es prohibido, es beber en público o ahí sí es sentido común, o actuar de manera indebida. Estar borracho en la calle. Pero según avisó Qatar, lo que se va a hacer, si encuentran a alguien actuando de manera indebida, se lo van a llevar a un tipo separo, esperar a que se le baje y después dejarlo. Si lo agarran bebiendo en público, ya es otra cosa, porque lo agarran en el acto. Un torito de Qatar. Exactamente. Bueno, está bien. Hay pozole allá en Tajara, chilaquiles. Sin chilaquiles. Sin chilaquiles. Vámonos a una pausa. Estamos en Contracara aquí en @Heraldo de México. Seguimos hablando sobre el Mundial de Fútbol en Qatar, lo que se puede hacer y lo que no. Escríbanos. Regresamos con sus preguntas. Regresamos, estamos aquí en @Heraldo de México. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto es Contracara y estamos platicando sobre el Mundial de Fútbol, pero no tanto desde el punto de vista pambolero y de los juegos, sino lo que representa socialmente hablando y lo que se va a prohibir y lo que se va a permitir. Hay un caso que nos ha llamado mucho la atención y es el asunto que se dio pues hace ya casi un año, fue en febrero de este año, febrero de 2022, y es el caso de Paola Schietekatte, esta mexicana que denunció una violación sexual por un compañero colombiano y que pues al final ella resultó ser la culpable de que la hubiesen violado. Recordemos que son leyes muy distintas y concepciones del mundo muy distintas a la que podemos ver en Occidente. Recordemos solo un poco del caso de Paola Schietekatte, esta mexicana agredida en Qatar. El cónsul va conmigo, pero el cónsul no habla ni árabe, ni tampoco tiene un conocimiento de las leyes de Qatar. Nunca jugó un rol en como de apoyo. Me preguntan si yo quería irme a las últimas instancias, no hacer nada o tener una orden de alejamiento. Yo pues estaba en shock y yo volteo a ver al cónsul y el cónsul me dice, por supuesto, vete a las últimas instancias. Si el cónsul hubiera sabido las implicaciones, me lo debió de haber advertido. 7 años de cárcel y los 100 latigazos, porque yo soy una mujer musulmana. Para los musulmanes aplica la ley islámica.
A ver, esto diría alguien, ¿por qué no se prohíbe? ¿Por qué no ha hecho algo la ONU? ¿Por qué no han llegado a quitar estas costumbres? Bueno, a ver, entendamos que es un mundo diverso y que es un mundo extremadamente complejo. Y bueno, en ese país, eso sí es lo que se cuestiona un poquito, en ese país es en donde se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol. Hablemos de los derechos de las mujeres allá en Qatar y hablemos también un poco de las cuestiones sexuales allá en Qatar. ¿Qué opinión te merece esto, querida Anabel? Bueno, es un caso que nos llamó mucho la atención y justo por eso decía yo del tema de los gobiernos, ¿no? Cuando tienes connacionales en un problema de carácter legal, en lo personal yo hice protección a mexicanos. Claro, en Inglaterra o Países Bajos es distinto, ¿no? Totalmente. Y además no eran musulmanes. Ella se declara musulmana. Entonces, ahí hay hay un matiz, ¿no? Desde luego ninguna mujer debe pasar por esto, por supuesto. Antes de que sea musulmana o no es mujer, y yo le creo, claro. De entrada no vamos a revictimizar un asunto. Sin embargo, ella se declara musulmana. Y ahí no solo es mexicana, es musulmana en territorio musulmán. Y eso pone a los instrumentos jurídicos en una situación muy complicada. Porque los países, las embajadas y consulados tienen que hacer un trabajo de acuerdo a las leyes locales. Sí, claro. Pero por otro lado está la ONU y están también las convenciones internacionales sobre derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las convenciones que hemos suscrito todos los países para tener esta convivencia y tener turismo también, ¿no? Además ella trabajaba ahí, entonces también estaba pues en un tema de permiso laboral. Esto nos llama la atención primero porque es mujer y también por las circunstancias en las que podemos caer si tenemos desconocimiento de estas situaciones de carácter migratorio en general. Déjame preguntarte también, Tarik, ¿qué condiciones hay? Porque también esto es muy distinto en el mundo árabe. O sea, hay algunos países que inclusive hasta pueden llegar a ser medio tolerantes a diversidades sexuales. De ninguno creo que podemos hablar de una apertura así al 100% como la que se viviría en algún país occidental. Pero en Qatar, pues ¿de qué estamos hablando cuando se habla de derechos de mujeres o de derechos de diversidad o de sexo en general? Bueno, a ver, la ley tal cual en Qatar como en países islámicos, no todos, pero parte de ellos, prohíbe cualquier acercamiento entre un hombre y una mujer que no estén casados dentro de un espacio privado. ¿Qué es cualquier acercamiento? Que estén en un espacio juntos, un hombre y una mujer sin casarse. Esto es penado, por ejemplo. Penado. Sí. Recordemos también que Qatar es de los pocos países del Medio Oriente, de los muy pocos países que tienen un tipo de castigo corporal. Esto se ha quitado en prácticamente todo el mundo musulmán. Pero Qatar es de los pocos países donde todavía se aplica, como lo dirían los textos religiosos de... O sea, castigo corporal, latigazos. Latigazos, o sí. Como lo dicen, ojo, los textos religiosos de las religiones monoteístas de antaño. La mayoría de países esto se ha prohibido, ¿verdad? O sea, Marruecos, Argelia, Egipto, esto no existe. Entonces, lo que prohíbe básicamente en Qatar, pero ojo, porque esto se ha levantado para el Mundial, es que una pareja que no está casada duerma juntas, está prohibido, todas las relaciones extramaritales están prohibidas. Sin embargo, para el Mundial se ha dicho que no hay ningún problema. La gente que llegue, parejas que vivan en unión libre o simplemente que sean novios, pueden quedarse en la misma habitación y no habrá ningún problema con ello. O sea, no les van a pedir su acta de matrimonio. Claro, en el mundo musulmán lo que se suele pedir es una libreta de familia con la cual uno demuestra que está casado y de esta manera se puede quedar juntos en la misma habitación. En la misma habitación. Si no, es imposible hacerlo simplemente. Entonces, esto se va a levantar, no va a haber ningún problema para que no se espanten los fans y digan, ching, me debo que casar antes de ir en caso de no es necesario. Y por otro lado, efectivamente, en el tema de la diversidad, según la ley catarí, cualquier, relación del mismo sexo está prohibida. Incluso
penada. Sin embargo, para el Mundial se ha dicho, y así lo dijo el ministro catarí, que todo el mundo es bienvenido. En este sentido, no va a haber ninguna persecución, ni va a haber ninguna castigo, ni mucho menos. E incluso se permite que 2 personas del mismo sexo se queden en el mismo cuarto de hotel. No va a haber problema con ello. Déjenme entrar ahí un poco con grilla. Porque a nivel internacional, y tú lo sabes muy bien, Anabel, tú lo sabes muy bien, Tarik, o sea, hay presiones para que este tipo de países, bueno, pues levanten ciertas restricciones, ¿no? Particularmente organizaciones a favor de derechos humanos, de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Qué curioso, como tú nos lo decías al principio, que se haya dado en Qatar precisamente este primer mundial en el mundo árabe y en un país musulmán. Como dirían algunas personas, pues money talks, ¿no? Ok, sí, money talk. Y que de hecho, incluso hubo un tema ahí en la FIFA, ¿no? Por tener esta asignación. Sí. Y yo creo que también no todas las economías están preparadas para un mundial. Y curiosamente, nadie sabía que íbamos a tener esta pandemia, ¿no? Entonces yo creo que incluso no cualquier país hubiera podido llevar a cabo este mundial justo en este año. Curiosamente, del 20 al 22 ha sido el quiebre de todas las economías a nivel internacional. Y pensando en lo político, como bien mencionas, Luis, pues también es una oportunidad para que ellos no se flexibilicen del todo. Es decir, nosotros somos los que tenemos esta capacidad. Fuimos postulados, estamos cumpliendo con todos los requisitos, pero nuestra cultura prevalece. Sí, claro. Porque yo creo que otra economía en este preciso momento, y más con este conflicto bélico que estamos enfrentando con consecuencias en todo el mundo, entre Rusia y Ucrania, pues no habría esas condiciones. Y además, justamente hoy día hay una cuestión internacional en contra del totalitarismo, ¿no? En contra del autoritarismo, en contra de... Justo eso. Pero también cuando ellos se les asignó la sede, ellos ya se habían presentado como un gobierno islámico, con sus costumbres. Entonces, como que no podría ser retroactivo. Ahora, sí es una experiencia para todas las gestas deportivas y para todo el mundo de las relaciones internacionales, de los organismos multilaterales que están encargados de velar por los derechos humanos, de velar por el cumplimiento de las convenciones universales y todo este tipo de cuestiones. Sí, creo que es también un parteaguas de cómo resultará esto para que entonces haya quizá un pronunciamiento. Yo quiero ser optimista porque a mí me parece que el mundo árabe, toda esa región merece una oportunidad de conocerlo. Yo he tenido oportunidad de visitar algunos países y de verdad creo que nos estamos perdiendo del origen de las grandes civilizaciones, de todas las enseñanzas que han traído a nuestros días y que en el respeto podemos entender muchas cosas. No está fácil. ¿Qué se está jugando ahí Qatar y qué se está jugando el mundo? No solamente el mundo árabe, sino también los países islámicos. Porque, a ver, de entrada, los mundiales no llegan a hacer mucho negocio para los países en varias ocasiones. O sea, por lo regular, es un gasto brutal que tiene que ver con tu proyección hacia el mundo. Ver... no sé, de pronto a una persona arrestada por sacar una bandera gay o un caso como el que vimos de Paola a nivel internacional, pues no debe de ser muy redituable para Qatar, o a lo mejor sí, es lo que están buscando, ¿no? No sé, ¿qué hay ahí? Bueno, yo creo que aquí en este sentido, como bien dijo el gobierno de Qatar, no va a haber persecuciones, todo el mundo es bienvenido. Sin embargo, claro, es un país conservador, ¿no? Incluso se ha pedido, por ejemplo, que la vestimenta se use un poco el sentido común. Va a haber lugares en los cuales sí no se va a permitir la entrada si uno no tiene cubiertas las rodillas o si uno no tiene cubierto los hombros, ¿no? Sobre todo museos o edificios federales, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere visitar. También cuidado ahí con las fotos, porque la sociedad catarí, sobre todo las mujeres catarís, son muy...
a ver, esto pasa en la mayoría del mundo musulmán. Uno no puede ir tomando fotos de la gente sin pedir permiso. Que déjame ahí hacemos. Es imposible. No, bueno, es que esto va a ser muy interesante. El embajador de Qatar es Mohamed Al-Kuwari, señala lo siguiente en torno al cuerpo sagrado, el cuerpo de las mujeres. Vamos a ver, por ahí tenemos la pieza. Esto es lo que señala. En la religión musulmana, el cuerpo solo para el esposo. Entonces, cuando ella en casa puede quitar todos, solo el esposo puede ver el cuerpo. Nadie otro puede permitir. Ok. Sí. ¿Y es obligatorio eso? No. O sea, las personas que ves, No. así es porque quieren... Como quieren. Ella quiere tapar todo el cuerpo, tiene derecho. Ya, ok. Hay otras ahorita cuando salimos ahorita en la playa, Sí. hay con bikini, Sí. son cataríes, Y son también musulmanes. musulmanes. Entonces, hay así y hay así. Pero este país dice, haz Como tú quieras. O sea, Sí. hazle como tú quieras. También el tema alcohol. Claro, sí. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, yo cuando llegué tenía otra idea por completo, ¿no? O sea, de que uno pensaba que aquí no se podía tomar, pero no, hay cierto... Ahorita soy musulmán. A mí, musulmán, Sí. la religión no permite alcohol. La religión no permite. No permite. El Islam no lo permite. Sí. Ok. Pero cuando yo quiero ahorita tomar alcohol, voy a ir ahorita en la terraza aquí. Cerveza, por favor. Yo voy a tomar. Es como tú quieras. Nada hay es obligatorio. No, nada hay. Ya justo lo que hemos hablado también del alcohol y este tema del cuerpo sagrado, ¿no? A ver, en este asunto, pues cuidado con estar ligando, ¿no? Sí, o sea, ya me imagino, yo ya me imagino ahí a varios. Qué buena pregunta. Sí, oye, Sí. o sea, un piropo en la calle debe ser. A ver, definitivamente hay de todo tipo de sociedades musulmanas, pero sí en este sentido son sociedades un poco más reservadas en cuanto a muchos temas. En este sentido, la parte de exhibirse o entonces, sí, yo no sé cómo resultaría lo de intentar andar guiando. No quiero dar recomendaciones. Vámonos, si les parece, vámonos directamente con preguntas del auditorio y bueno, pues respondemos así rápidamente para tratar de sacar la mayor cantidad de preguntas. Recuerde, estamos en @Heraldo de México. Escríbanos, por favor, o en @Luis Cárdenas MX. Ahí estamos recibiendo todas sus preguntas. ¿Es cierto que se prohíben libros de otras religiones? ¿Que uno no puede llevar la Biblia, por ejemplo, católica? A ver, se prohíbe o no se recomienda lo que es el proselitismo, pero hay iglesias en Qatar, hay templos de otras religiones y en este sentido, no. El Islam no prohíbe otras religiones, de hecho, el Islam, a lo mejor, y para quienes no lo sabían, el segundo capítulo del Corán habla sobre la Virgen María y es una de las figuras más respetadas en el Islam, al igual que la figura de Jesús. En este sentido, el cristianismo y el judaísmo lo vemos como religiones hermanas. ¿Cómo definimos, por ejemplo, la blasfemia en particular? Cuando se habla de que está prohibido blasfemar en Qatar, pero de pronto para los países occidentales, ¿cómo que blasfemar? ¿Qué es eso? Bueno, incluso volvemos al mismo tema del respeto, ¿no? O sea, yo creo que eso está prohibido en todas las religiones. Y lo mismo, ahora que decían de no hacer proselitismo, pues está prohibido en la mayoría de los países. O sea, tú no tienes permiso para llegar, por ejemplo, si yo fuera musulmana en este momento y venir a México y hacer proselitismo de ¿saben qué? Vamos a organizar aquí un grupo. No, justo. Incluso en nuestro país, bueno, no se puede hacer política por parte de extranjeros, ¿no? Entonces, es un poco por ahí, de que alguien lleve su Biblia, pues no, bueno, pues ese es su consumo, ¿no? Sí, claro. Pero sí, efectivamente, hay una tolerancia. Yo tengo reportes de muchas personas que viven por allá
y que profesan su fe distinta. Y sí, bien lo dices, qué bueno tener aquí un experto, porque claro que son religiones hermanas, son las primeras, son las monoteístas, ¿no? Somos volvemos a lo mismo, esta región en donde todos las civilizaciones creemos en un solo Dios y sabemos o pensamos que una religión pues ayuda a las conductas sociales, ¿no? En este tema de la blasfemia nos llama un poco la atención porque en algunos países pues son groserías y son groserías que incluyen de alguna u otra forma la religión y pues un estadio de fútbol. O sea, a ver, ¿qué pasa ahí, Tarik? Cuando se habla, por ejemplo, de blasfemia es atacar símbolos religiosos, pero ojo, cualquiera, no es nada más del Islam. En los países musulmanes, donde hay iglesias, donde hay un ataque a cualquier religión, es visto de esta manera, claro. Y, por supuesto, en público, sí, ahí tener un poco de cuidado, intentar, no hablar mal, tal vez, de la religión o de las figuras religiosas. Y por favor, ahí sí, a nuestros escuchas, no se les ocurra hacer alguna cuestión en algún templo, ni mucho menos. Yo creo que mismo sentido común. Aquí en México tenemos figuras religiosas y se respetan. Las respeta el extranjero. Pues imagínate que vayan a hacer una cosa en la Virgen María, ¿no? Ahí en el Tepeyac, pues, o sea, ¿cómo nos pondríamos los mexicanos? Claro, en la Virgen de Guadalupe pensaríamos igual. Yo creo que es lo mismo. Y eso de las mezquitas, sí, por favor, todo el respeto a lo que la mezquita significa, el cubrirse, porque así es. Y además a mí lo que me llama ahí la atención, más que los mexicanos, lo que puedan llegar a ser otros países, O sea, estamos hablando de una islamofobia creciente en gran parte de Europa, o sea, no es menor. Bueno, a ver rápidamente otras preguntas acá del auditorio. ¿Está prohibido llevar pornografía? Sí. No se puede llevar pornografía. Esto sí está. A ver, eso es importantísimo. Está prohibida y cualquier tipo de pornografía está prohibido, el consumo, la venta y traerla al país. En este sentido también, ahí sí, cuidado con ello. ¿Está prohibido comer cerdo o comer algo en particular? En el Islam, igual que en el judaísmo, está prohibida la carne de puerco. Sí, ni modo, nos perdemos los taquitos al pastor. Y lo que está prohibido es traer la carne. También está, no es que esté prohibida la venta, no hay, simplemente no se encuentra. Esto, repito, no pasa en todos los países musulmanes. Hay países donde hay poblaciones cristianas y poblaciones cristianas nada más, y en este sentido se puede encontrar carne. En el caso de... O sea, pero en Qatar no se va a encontrar carne de cerdo, o sea, no vas a poder echarte unas carnitas en ningún lugar, o sea, evidentemente no. Encontrar chicharroncito, ni mucho menos. Pero si a alguien se le ocurriera llevar chicharroncito en la maleta... Pues también ahí yo creo que es un poco, nuevamente, sentido común en cuanto a lo que puede uno llevar o no a un país. Pensemos en nuestro país, México. Es casi imposible traer comida de otro lado y hacerla pasar por la aduana. Chicharrón de la Ramos. Ya, exactamente. Entonces, o sea, es que saludos a los regios, pero... Puede llevar comida. No debes ingresar ni manzanas. Vaya, claro, o sea, es que está en las reglas internacionales de no llevar artículos o de alimentos que puedan contaminar otro tipo de regiones, porque también, pero aquí en el caso de la carne, efectivamente. Sí, la carne de puerco se prohíbe, son creencias. Sí, son creencias. Repito, nos perdemos del chicharroncito y el taquito al pastor, pero tienen obviamente probar el borrego. Entonces, claro, el una cosa por la otra. Aprovechen y coman una buena barbacoita. ¿Cómo se puede describir el tema de los rezos, por ejemplo, islámicos? Porque, o sea, hay rezos a distintas horas. Se cierran tiendas, se cierran restaurantes, de hecho, se paralizan ciudades en los momentos del rezo. Aquí, nuevamente, depende del país. Y hay países donde el rezo es muy público y hay otras donde es muy privado. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, de donde viene mis orígenes, que es de la parte de Argelia, el rezo es algo privado, no se hace en la calle y la vida continúa. En el caso de los estados del Golfo es un poco más público. El rezo se hace en la mañana, antes del mediodía, después del mediodía, por la tarde y en la noche. Bueno, yo creo que aquí es algo, repetimos, de sentido común. Cuando vean a alguien rezando, pues no le molesten. Y
En el caso del Mundial, la vida no para, porque es imposible tener a tantos fanáticos y estar cerrando cada vez que uno hace el rezo. Pero bueno, si están en la mezquita o si se va a visitar, porque se puede visitar la mezquita, simplemente, pues lo mismo que cuando uno vería a alguien aquí en misa rezando, no se le molesta. Designaron espacios, designaron espacios justo para que los musulmanes, no nada más de Qatar, sino de todos los visitantes que estarán por allá puedan estar en un sitio adecuado. Y que además es una experiencia muy interesante como occidental ver algunas de estas cuestiones donde se permite ver, donde se permite estar, en mezquitas donde se permite entrar, algunas a las que sí. De verdad que es una gran experiencia si tienen esta oportunidad de ir. Bueno, pues de verdad, disfrute, aprenda muchísimo. Oigan, se nos terminó el tiempo, ya nos desvelamos otra vez. Muchísimas gracias, mil gracias por estar con nosotros. Es Anabel Ortega Muñoz de La Ibero. Gracias, Anabel. Al contrario, un placer. No, hombre, estar aquí con ustedes y con Tarik. Y también con Tarik Seraoui, él es de La Ibero también. Hoy voy muy iberos, ¿eh? Bienvenido, claro. Tarik, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un gusto, Anael, compartir espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por escucharnos. Respeto y respeto. Esa es la palabra para el Mundial. Pues eso está muy bueno. A ver, respeto. Respeto. Diviértase pues, con estas normas. Sí. Vayan a hacer una... En fin, bonita noche, pásenla muy bien. Ya nos volvimos a desvelar aquí en Contracara. Yo soy Luis Cárdenas. Bye.